Muy bien. Entonces, la clase de hoy va a tratarse exclusivamente de fosfolípidos y como nosotros ya habíamos visto el semestre anterior, dependiendo del tipo de alcohol, vamos a tener dos grupos en los fosfolípidos, que van a ser los glicerofosfolípidos, si el alcohol es glicerol, y los esfingolípidos, si el alcohol es la esfingosina. Entonces, cuando hablamos de lípidos, hablamos de membrana. La gran mayoría de los lípidos se encuentran formando parte de una membrana citoplasmática. No necesariamente está presente en unas células de un tejido normal, sino que están prácticamente en todas las células del cuerpo. Tienen importancia vital en la membrana de las células neurológicas. Y mucho ojo con esto, ¿verdad? Porque la importancia de los fosfolípidos cerebrales es único para evitar enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en los lípidos nosotros habíamos visto la clasificación de lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los fosfolípidos pertenecen al grupo de los lípidos saponificables. ¿Por qué? Porque están unidos a una molécula de ácido graso. La otra clasificación de los lípidos es según su polaridad y los fosfolípidos pertenecen al grupo de los lípidos polares. Entre estos lípidos vamos a tener a los fosfolípidos y a los glicolípidos. Los glicolípidos son derivados de los esfingolípidos. ¿Por qué? Porque tienen como alcohol estructural a la esfingosina. Entonces, por más que acá tengamos una clasificación separada, los esfingolípidos generan, si se unen a residuos de carbohidratos, glicolípidos. En el grupo de los fosfolípidos, miren acá ya le tenemos a casi un montón de gente conocida, por decirlo así de esta manera, fosfatidilcolina o lecitina, fosfatidiletanolamina, un grupo de fosfolípidos que en lugar de tener un ácido graso, o sea, un enlace éter, tienen un enlace éter dentro de su estructura. Fosfatidilcerina, acá hay otro éter fosfátido, fosfatidilinositol, PIP2, IP3, difosfatidilglicerol, que es cardiolipina, que vamos a ver en la clase de hoy, es una sustancia antigénica. ¿Qué significa eso? Que es capaz de despertar una respuesta inmunológica. Y el principal lípido de la membrana del cerebro, la esfingomielina, de las células neurológicas. Entre los glicolípidos, estos en su gran mayoría son toditos cerebrales, cerebrósidos, gangliósidos y los sulfátidos. Estos también son fosfolípidos, pero que en lugar del fosfato tienen un sulfato dentro de su estructura. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables, ya dijimos por qué, porque tienen un ácido graso dentro de su estructura. Son responsables de la composición de la membrana. Están formados por un alcohol, que puede ser glicerol o esfingosina. A él se unen dos moléculas de ácidos grasos y un fosfato que va a corresponder a la cabeza polar. Son moléculas antipáticas. Tienen una cabeza polar y una cola apolar. El fosfato se une a la molécula por un enlace fosfodiéster. De un lado al glicerol y del otro lado a una base. La base es la que determina el nombre del fosfolípido. Si la base es colina, el fosfolípido es lecitina. Si la base es serina, fosfatidilcerina. Si la base es etanolamina, fosfatidilethanolamina. Ya dijimos que todas las membranas plasmáticas de todas las células están formadas por fosfolípidos. Inclusive hay algunos fosfolípidos que se encuentran en las mitocondrias, como por ejemplo la cardiolipina. Esto es para recordar un poquito desde el punto de vista estructural.
El alcohol de 3 carbonos con 3 OH se llama glicerol. En el carbono número 1 está unido una molécula de ácido graso que normalmente es saturado. En el carbono número 2 está unido otro ácido graso saturado, perdón, que normalmente es mono o poliinsaturado. En el carbono número 3 vamos a tener la cabeza polar, que va a ser el fosfato, y unido al fosfato vamos a tener la base. Bueno, eso es repitiendo un poquito lo que acabamos de decir. Carbono 1 y carbono 2 generalmente son ácidos grasos de cadena larga, de C16 a C18. ¿Se acuerdan que palmítico y esteárico eran los ácidos grasos más frecuentes? Y acá vamos a tener ácidos grasos mono o poliinsaturados, o sea, oleico, linoleico, linolénico e inclusive araquidónico. Bueno, muy bien. Perdón, un segundito. De acuerdo a la base, vamos a tener diferentes tipos de fosfolípidos. Si el fosfato no tiene ninguna base, se denomina ácido fosfatídico. Si el radical es etanol, acá ya falta el OH porque se supone que ese OH ya está unido al glicerol, al diacilglicerol, etanol amina, trimetil, etanol amina, colina. El aminoácido que tiene como radical un metanol es serina. Este es glicerol, que también puede unirse de vuelta al ácido fosfatídico. El hexanol, que es inositol, que cuando tiene 2 fosfatos es fosfatidil inositol bifosfato. Normalmente la fosforilación se lleva a cabo en el carbono 4 y 5. Y cuando es IP3, el carbono 1 es el que se une al fosfato del diacilglicerol. Entonces, cuando este carbono número 1 también recibe un fosfato, IP3, inositol trifosfato, que era un segundo mensajero celular. El fosfatidilglicerol también puede actuar como un radical y así vamos a tener difosfatidilglicerol. El difosfatidilglicerol no es ni más ni menos que la cardiolipina, un fosfolípido que abunda en la membrana de las mitocondrias. Los fosfolípidos se dividen en fosfolicéridos si el alcohol es glicerol. Un alcohol de cadena corta con 3 moléculas de hidroxilo, un propanotriol. O bien esfingolípido, el alcohol es la esfingosina, un aminoalcohol de 18 átomos de carbono. Los fosfolípidos más abundantes son la fosfatidiletoanolamina, que también se llama cefalina, fosfatidilinositol, ya le conocemos, ácido fosfatídico, también ya le conocemos, el producto de la digestión de los fosfolípidos en la mucosa intestinal, fosfatidilcolina, que también se llama lecitina, y fosfatidilserina, que son componentes. Estos dos que están aquí eran componentes de las membranas citoplasmáticas. Bueno, ¿qué funciones cumplen los fosfolípidos? ¿Por qué este grupo de compuestos son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes? Por la función que cumplen. Esto es para rememorar algo que ya habíamos visto. En primer lugar, los fosfolípidos son estructurales. Forman parte de la estructura de la membrana celular y esto se debe a su carácter antipático, que tiende a asociarse formando largos polímeros que se interaccionan exclusivamente por la carga del fosfolípido. Generalmente la cabeza polar está hacia afuera y la apolar se centra hacia adentro, ¿verdad? Eluyendo las moléculas de agua.
Por lo tanto, su función principal es estructural. No tendríamos membranas sin fosfolípidos. 2. Activación de enzimas. Ya sabemos que los fosfolípidos actúan como segundo mensajero. Y ahí, en la hidrólisis de fosfolípidos causada por la fosfolipasa C sobre PIP2, teníamos dos segundos mensajeros, IP3 y diacilglicerol. Estos mensajeros son activadores enzimáticos, principalmente el diacilglicerol. Otro segundo mensajero es fosfatidilcolina, que es capaz de activar a una enzima mitocondrial que se encarga de iniciar reacciones muy importantes dentro de las mitocondrias, como por ejemplo la apoptosis celular. El fosfatidil, ¿se acuerdan que fosfatidilglicerol y el dipalmitoil fosfatidilcolina era un surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar era responsable de mantener la integridad del alveolo, o sea, de que pueda realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Si no hay suficiente cantidad de surfactante pulmonar, colapsa el alveolo y ese colapso se denomina atelectasia. La atelectasia es responsable del diestrés respiratorio en el recién nacido. Por eso nosotros habíamos visto que la mamá tiene que, ¿verdad? Hacer maduración pulmonar. ¿Qué significaba eso? La inyección de un corticoide que estimula la síntesis del surfactante pulmonar de tal manera que el bebé al nacer tenga la capacidad de expandir sus alveolos y de realizar eficientemente el intercambio de oxígeno. Bueno, algunos forman parte de la secreción biliar, principalmente fosfatidilcolina. Hay una relación que tiene que mantenerse entre fosfatidilcolina y colesterol para que el colesterol permanezca soluble en la secreción biliar. Si se altera esta relación fosfatidilcolina-colesterol, el colesterol precipita y al precipitar forma cálculos. Es responsable de la famosa piedra en la vesícula. Entonces, fosfatidilcolina es responsable de la solubilización del colesterol en la secreción biliar. También son responsables de la síntesis de sustancias que participan en la señalización celular. Y acá sí que la función de los fosfolípidos son importantísimos. ¿Por qué? Porque la hidrólisis de un fosfolípido libera un grupo de compuestos que se llaman eicosanoides. Un eicosanoide muy importante constituye las prostaglandinas. Las prostaglandinas son responsables del efecto inflamatorio. Otros, como los tromboxanos, son responsables de la agrupación de las plaquetas para formar un trombo. Los leucotrienos, y acá faltó las prostaciclinas, también son responsables de vasoconstricción, vasorelajación, dependiendo del órgano en particular, y son responsables del famoso shock anafiláctico. Eso vamos a ver en la próxima clase. Pero como precursores de las prostaglandinas, los fosfolípidos son importantísimos. SN2, que lleva ácido graso poliinsaturado, puede llevar un agente inflamatorio y de múltiples funciones como las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Quería hablarles un poquito sobre la cardiolipina, porque la cardiolipina tiene una importancia clínica en dos aspectos. En primer lugar, porque es un fosfolípido, miren, es un fosfolípido antigénico.
¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que las proteínas son las que son más antigénicas? Pues miren, la cardiolipina, que es difosfatidilglicerol. Miren, glicerol, dos moléculas de ácido graso y un fosfato, ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico tenía que estar unida a una base, pero resulta ser que esta base es de vuelta ácido fosfatídico unido por una molécula de glicerol. Por eso se llama difosfatidilglicerol. Esta molécula denominada cardiolipina es exclusiva componente de las membranas mitocondriales. Pero ¿qué sucede? Que es antigénica. ¿Qué significa que sea antigénica? Que es capaz de activar el sistema inmunológico y producir anticuerpos. Hay un síndrome que se llama síndrome de enfermedades contra los fosfolípidos. Y uno de estos síndromes produce exclusivamente anticuerpos contra la cardiolipina. Y miren que normalmente en este síndrome antifosfolípido, y es específico para la cardiolipina, hay abortos espontáneos. La mamá, ¿verdad?, hace múltiples abortos espontáneos y entonces en este tipo de personas se investiga anticuerpos antifosfolípidos. Y el anticuerpo investigado es el anticuerpo contra la cardiolipina. Ojo, contra la cardiolipina. Bueno, hay otra enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. Hay otra que es la esclerosis múltiple, que son enfermedades autoinmunes. Y en este tipo de enfermedades también se ha visto asociado la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Hay una prueba que se llama BDRL. La prueba de la BDRL utiliza como componente una mezcla de cardiolipina asociada a otro compuesto. Y esta cardiolipina es reconocida por los anticuerpos que son producidos por los pacientes que tienen treponema pallidum o que tuvieron en algún momento determinado treponema pallidum. Y se llama BDRL. La BDRL reconoce, o sea, el anticuerpo generado por aquellos pacientes que han tenido sífilis reaccionan con la cardiolipina y producen un inmunocomplejo que flocula. La técnica se llama floculación. Se agrupa entre sí y la agrupación es visible a simple vista cuando el título es muy alto o bien se ve en el microscopio. La titulación consiste en la dilución de estos anticuerpos que van a ir reaccionando con el antígeno, en este caso cardiolipina. Las enzimas de la síntesis de los fosfolípidos, todas las enzimas que participan en la síntesis de los fosfolípidos se encuentran en el retículo endoplásmico. Luego pasan para hacer modificaciones en el aparato de Golgi y finalmente del aparato de Golgi son eliminados hacia la membrana plasmática por exocitosis. El órgano productor de los fosfolípidos nuevamente son o las células nerviosas o el hígado. En el caso de que se trate de la célula nerviosa, normalmente se hace reciclado. ¿Qué significa eso? Se reutiliza completamente
los componentes de los fosfolípidos y se recicla para volver a utilizar. El precursor base de los glicerofosfolípidos es el ácido fosfatídico. Esto para recordar un poquito algo que ya habíamos visto. Glicerol, por la glicerolquinasa, se convierte en glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato reacciona con una molécula de acil-CoA gracias a la acil-CoA transferasa o monoacilglicerol sintetasa y va a generar monoacilglicerol. Monoacilglicerol va a reaccionar con otra molécula de ácido graso gracias a la diacilglicerol sintetasa o a la aciltransferasa y ahí vamos a tener diacilglicerol fosfato o ácido fosfatídico. Entonces, la síntesis consiste simplemente en la transferencia de acil-CoA. Solamente que la enzima utiliza en esta reacción una molécula de ATP para generar acil-CoA. Y la generación de acil-CoA implica, ¿verdad?, la hidrólisis de una molécula de ATP a AMP y PI. Por lo tanto, esta síntesis es bastante cara porque la hidrólisis de un PI significan 2 moléculas de ATP. Los glicerofosfolípidos más frecuentes son fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina o lecitina, fosfatidilserina y fosfatidilglicerol. ¿Cómo ocurre la síntesis de los fosfolípidos? Esto es para ver de vuelta, ¿verdad? Esta es la estructura de nuestros fosfolípidos, un fosfato, una base, un glicerol, 2 moléculas de ácido graso, ¿verdad? Generalmente saturado, monopoliinsaturado. Esto es como se ve tridimensionalmente, la cabeza polar y la cola apolar, componentes exclusivos de la bicapa lipídica. Esto para que vean que el colesterol se mete entre los fosfolípidos. Recordar un poquito que el colesterol era responsable de la plasticidad de la membrana. Bueno, existen 2 mecanismos para fabricar fosfolípidos. Una de ellas es activando diacilglicerol en forma de CDP diacilglicerol y la segunda es activando el fosfato con el alcohol. Vamos a tener fosfoalcohol, pero ahora el fosfoalcohol es el que va a estar activado con CDP. Todas las moléculas que van a participar en la síntesis de los fosfolípidos tienen que estar activadas. Y se utiliza o uno de los mecanismos o otro dependiendo de la condición. Esto es lo que habíamos dicho hace rato. La mayoría de los fosfolípidos se sintetizan en el retículo endoplásmico liso. De ahí son transportados al aparato de Golgi y luego excretados por la membrana por exocitosis. Estas son las 2 estrategias. Ojo, atiendan que bien. La primera estrategia, que tengamos el ácido fosfatídico activado con CDP, o en todo caso con CMP, porque ese fosfato va a pertenecerle al ácido fosfatídico. Entonces, el producto va a ser CDP diacilglicerol. Opción número 2, vamos a tener diacilglicerol, pero ¿qué es lo que vamos a activar? El fosfoalcohol. El fosfoalcohol va a estar activado de forma, ¿verdad?, unida al CDP. Entonces, existen 2 estrategias. Una de ellas, que diacilglicerol esté activada, y la opción número 2, que el alcohol fosfato esté activado. En ambos mecanismos se hidrolizan CMP y ingresan el fosfato, ataca al alcohol e ingresa fosfoalcohol. En este caso, ¿verdad?,
El alcohol va a atacar al fosfato y el producto final va a ser también un fosfolípido. Esta segunda estrategia que vemos aquí, donde el alcohol fosfato es el que está activado, es la forma más frecuente para fabricar fosfatidilcolina o lecitina, fosfatidilcerina y fosfatidiletonolamina. Las estrategias varían si es un eucariote o si es un procariote. Esto es para que vean un poquito utilizando la estrategia número 1. En la estrategia número 1, diacilglicerol estaba activado. ¿Cómo está activado? Unido al CDP. Entonces, diacilglicerol CDP va a reaccionar con el alcohol y gracias a una alcohol transferasa vamos a tener el fosfolípido. Esto ocurre generalmente para sintetizar fosfatidilcerina en bacterias y levaduras, o bien para sintetizar fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina en animales superiores. Utilizan la estrategia número 1. ¿Cuál es la estrategia número 1? Que diacilglicerol esté activado. Estrategia número 2, que el alcohol fosfato esté activado. El alcohol va a reaccionar con el fosfato por acción de una quinasa y va a generar alcohol fosfato. El alcohol fosfato va a reaccionar con CTP gracias a la citidiltransferasa y vamos a tener el alcohol fosfato activado. CDP, etanolamina. CDP, etanolamina va a reaccionar con diacilglicerol, se va a liberar CMP y el producto va a ser fosfatidiletonolamina o cefalina. La enzima responsable es una fosfotransferasa que está presente en el retículo endoplásmico líquido. En el caso de la síntesis de fosfatidilcolina, vamos a tener colina más ATP, fosfocolina, fosfocolina más CTP para activarse, vamos a tener como producto CDP-colina. CDP-colina va a reaccionar con diacilglicerol y ya vamos a tener fosfatidilcolina o lecitina, gracias a una fosfotransferasa. Ahora, fosfatidilcolina o lecitina es el componente mayoritario de las membranas celulares. Acá tenemos algo muy importante, que tiene que haber un aporte suficiente de colina de la alimentación. Porque las reservas que tenemos en el cuerpo son insuficientes. ¿En dónde encontramos colina en la alimentación? En los frutos secos, en el aceite de maíz, en el aceite de girasol, en el huevo y en el hígado. Entonces, esos alimentos no deben faltar para que el aporte de colina sea suficiente para la fabricación de fosfatidilcolina o lecitina. Esto es lo que acabamos de ver en versión más grande. Fosfocolina reacciona con CTP para generar CDP-colina. CDP-colina reacciona con diacilglicerol, se libera CMP y ya tenemos fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina son los fosfolípidos más abundantes de nuestras células. Se puede utilizar fosfatidiletonolamina para fabricar fosfatidilcolina. Acuérdense que no nos debe faltar fosfatidilcolina porque es el componente mayoritario de
de las membranas. Pero ¿qué sucede? Que cuando el aporte de colina es insuficiente, se puede usar fosfatidiletoanolamina para fabricar fosfatidilcolina. Fosfatidiletoanolamina sería hasta aquí. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar? 3 metilos más. ¿Cuáles son los donadores de metilo que tenemos dentro del cuerpo? SAM, S-adenosilmetionina. SAM era un portador de metilo y gracias a 3 metilaciones sucesivas podemos fabricar fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletoanolamina. Pero ahí tenemos un problema, que metionina es un aminoácido esencial. O sea, la metionina está en aquellos alimentos que tienen alto valor biológico, como por ejemplo el huevo, la leche, las carnes. ¿Qué significa eso? Que si yo consumo esos alimentos, es como si tuviera un buen aporte de colina. Bueno, esto para ver un poquito cómo se sintetiza fosfatidilcolina, perdón, fosfatidilserina. CDP-diacilglicerol, opción número 1, que diacilglicerol esté activado, va a reaccionar con serina por la CDP-diacilglicerol serina transferasa, le va a transferir serina, se va a liberar CMP y ya vamos a tener fosfatidilserina. Fosfatidilserina por la fosfatidilserina descarboxilasa, ya vamos a tener fosfatidiletoanolamina. Y a partir de fosfatidiletoanolamina también podemos fabricar lecitina. El otro lípido, fosfolípido muy abundante, muy importante, es la cardiolipina. La cardiolipina también se sintetiza utilizando la estrategia número 1, o sea, CDP-diacilglicerol activado, que va a reaccionar con glicerol 3-fosfato para formar fosfatidilglicerol. Fosfatidilglicerol va a reaccionar con otra molécula de fosfatidilglicerol para generar difosfatidilglicerol o cardiolipina. Esto para que ustedes vean lo que hace rato estábamos diciendo, que a partir de fosfatidilserina se puede fabricar fosfatidiletoanolamina. Y a partir de fosfatidiletoanolamina, por las metiltransferasas, miren acá ya le metimos los 3 metilos, y las metiltransferasas utilizan como ayudantes SAM, S-adenosilmetionina, acá. El donador de metilos es la metionina. Fosfatidilinositol, que es PIB2, puede fabricarse a partir de CDP-diacilglicerol y que va a reaccionar con inositol, me va a dar como producto fosfatidilinositol y por quinasas vamos a tener como producto fosfatidilinositol bifosfato. Ahora, acá dice hormonas, ya sabemos ya que el glucagón y la adrenalina activan a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C hidroliza fosfatidilinositol bifosfato a IP3, inositol trifosfato y diacilglicerol. Ambos son segundos mensajeros. Bueno, esto es lo que decíamos hace rato, colina es una base muy importante dentro del cuerpo. Los humanos somos capaces de fabricar colina a partir de